Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Este tema abarcaba el tema del día viernes y los estudiantes que estuvieron conectados fue Ricardo y Doménica. Doménica, ¿qué investigación me tienes sobre Darwin revoluciona la biología? Bueno, le tengo la investigación. Ya le leo, Miss. Sí, Dice, Charles Darwin era un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica. Por selección natural, Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. Esa es la investigación. muy bien, Doménica, muchas gracias. Mayra, ¿qué entendió sobre lo que acabó de leer su compañera? Nicole, Profe, no le entendí bien la lectura, ¿no, chico? segura. Sí, profe. Bueno, ese tema entonces te dejo para investigación para la siguiente clase, con el tema Darwin revoluciona la biología. Entonces, para el día de mañana que te conectes, también me das un pequeño concepto sobre ese tema, ¿ya? Lo mismo con Nicole, para que traten de ponerse al día con los temas que vamos viendo, ya que hoy vamos al tema de el mundo en el siglo XIX, el imperialismo. Mayra, ¿me ayudas con la lectura? ¿En qué parte, profe? Definición y características del imperialismo. El imperialismo es una etapa especial del desarrollo capa- del capitalismo. Hay una frase de Vladimir Lenin, líder comunista ruso, y que es citada por los historiadores, sean de izquierda o no, si es necesario dar la definición más breve del imperialismo. Deberemos decir, deberemos decir que es imperialismo. Es la etapa monopolítica del capitalismo. Las cinco características principales de esta etapa mencionadas por Lenin, que en 1916 escribió el libro El imperialismo, etapa superior del capitalismo, para tratar de explicar lo que aco- acontecía. Son el rol, son el rol deci- deci- decisivo de los monopolios. La mezcla del capital industrial y financiera. El, pre- el predominio de la exportación de capitales sobre la exportación de productos. La división del mercado mundial entre monopolios capitalistas en competencia mutua. Culminación de la división territorial del mundo. Para ahorrarse costos, mejorar la tecnología y enfrentar la competencia, diferentes empresas pequeñas formaron con, conglomeradores
clon- conglomeradores, bueno, mediados, lo que a su vez absorbieron otros conglomerados y empresas para constituir grandes comparaciones. La lógica del proceso, profe, mueva laico, con, condujo a estas formas. Carteles, es decir, arreglos para controlar precios y mercados sin hacerse daño. Esta es la característica del monopolio. Poco- Pocas empresas que se reparten el mercado absorben o destruyen a las empresas que estén en su camino, sea en su territorio o en país extranjero. De allí en adelante, las multinaciones, multinacionales, empresas que Ya está ahí. Bueno, nos saltamos el tema entonces de definición y características del imperialismo. ¿Qué entendemos con eso? Que en la política o en la doctrina de extender el poder y también el control de una nación sobre otros territorios o también sobre unos pueblos, ya sea mediante una conquista, la exposición del dominio político o también del económico, o el uso de la fuerza y la influencia cultural. Las principales características influyen la expansión territorial, la explotación económica de los recursos o la mano de obra, la imposición de una orden social o cultural, a menudo también acompañada de un sentimiento de superioridad y la búsqueda de la hegemonía política y la seguridad nacional. Las características principales del imperialismo es la expansión y el dominio territorial, la explotación económica, el dominio político y administrativo, la superioridad ideológica y cultural, que dice en la expansión y el dominio territorial que el imperialismo se manifiesta en la adquisición de territorios y también de la extensión del control directo o indirecto sobre otras regiones geográficas. La explotación económica es que los imperios buscan aprovechar los recursos naturales y las materias primas de las zonas dominadas, así como crear, se podría decir, mercados para sus productos y explotar la mano de obra local para su beneficio económico. El dominio político y administrativo se establece una jerarquía internacional donde una potencia dominante controla la política y la administración de otras naciones que pueden convertirse en colonias o protectorados. El imperialismo históricamente también ha sido impulsado por la rivalidad entre potencias que compiten con más territorios o recursos para aumentar su poder. La imposición del control imperial también puede llevar a profundas transformaciones de la estructura social, económica y cultural de las poblaciones dominadas, a veces también resultando la pérdida de identidad y el surgimiento de los conflictos. Entonces, ¿qué entendemos con el imperialismo? Que es un conjunto de prácticas que implica la extensión de la autoridad y el control de un estado o un pueblo sobre otro. ¿Y cuál sería su concepto? Bueno, que el imperialismo también puede definirse como una doctrina o también como una estrategia política, también práctica, o política de Estado o defensas, que consiste en extender el poder mediante la adquisición territorial o extendiendo el control político y económico hacia otras áreas. El control político y económico de los territorios extranjeros, también la expansión de los mercados para productos y materias primas,
la explotación de mano de obra y los recursos naturales de la colonización. Además, también incluye lo que es la imposición de su cultura y sus valores, la competencia entre potencias, el uso de la fuerza militar y la invención de capitales para asegurar la hegemonía y el poder económico. Entonces, ¿cuáles serían las características claves del imperialismo? El dominio político y económico, la expansión de mercados y recursos, la explotación de mano de obra que establece la mano de obra y también la instalación de centros de productos con mano de obra barata de los países subdesarrollados. Otra característica clave es la justificación ideológica. Otra característica es la invención de la capital, el control y la colonización, la imposición cultural, la competencia geopolítica y la concentración de capital. Entonces, esas serían una de las características del imperialismo. Doménica, dime una característica del imperialismo. Explotación, explotación Explotación de explotación de mano, mano de obra. Ya. Nicole, otra característica de las que nombré. Ricardo, buenos días. Hola, Miss. Nómbrame una característica de las que nombré sobre el tema, el imperialismo. Ricardo, El rol decisivo de los monopolios. entonces, las características claves con respecto al imperialismo. Aquí vemos las 5 características principales, ¿verdad? El rol decisivo de los monopolios, la mezcla de capital industrial, el predominio de la exportación, la división del mercado mundial, la culminación de la división territorial. Y otras características claves sería el dominio político, la expansión del mercado y los recursos, la explotación de mano de obra, la justificación ideológica, la inversión de capital, la competencia geopolítica, el control también y la colonización, la imposición cultural y la concentración de capital. Entonces abarcarían más características con respecto al imperialismo. Mayra, nómbrame una característica de las que nombré. Del imperialismo, eh, el monopolio y el otro no me acuerdo, señor. El rol decisivo de los monopolios. Ratito. Bueno, entonces sigamos con Monopolio el... económico de una nación poderosa. Ya, muy bien. Entonces seguimos con el mundo en el siglo XIX, el imperialismo. Nos falta leer lo que es esta parte de acá. Ricardo, ¿me ayudas con la lectura?
El imperialismo es una etapa especial del desarrollo del capitalismo. Hay una fase de Vladimir Lenin, líder comunista ruso, que es citada por los historiadores, sean de izquierda o no. Si es necesario dar la definición más breve del imperialismo, deberemos decir que imperialismo es la etapa monopólica del capitalismo. Las cinco características principales de esta etapa mencionadas por Lenin. En 1916 escribió el libro El imperialismo, etapa superior del capitalismo. Para tratar de explicar lo que acontecía son el rol excesivo de los monopolios, la mezcla de capital industrial y financiero, el predominio de la exportación de capitales sobre la exportación de los productos, la división del mercado mundial entre monopolios capitalistas en competencia mutua, culminación de la división territorial del mundo. Ya, muy bien, muchas gracias por la lectura. Entonces concluimos con el tema del mundo en el siglo XIX, el imperialismo. ¿Qué entendemos con eso? Que fue una política de las potencias industrializadas, como el Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, para dominar y también explotar territorios de África, Asia y otras regiones. Entonces, este proceso también había surgido de la revolución industrial. ¿Qué buscaba? Buscaba obtener materias primas, crear nuevos mercados y proyectar poder político y estratégico. Entonces, la colonización de África es una evidencia en la conferencia de Berlín en los años 1884 y 1885. Y la expansión de los imperios como el británico y el francés habían marcado también la época, generando rivalidades que contribuyen al estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles serían las causas del imperialismo? La economía, la estrategia, la ideología. En la economía, la necesidad de las materias primas, como los minerales y los productos agrícolas, para la industria y los nuevos mercados para los productos, que había sido un motor clave según la Universidad del Biobío. Las estrategias es que también habían buscado potencias y controlar un punto clave del comercio mundial, disculpen, y aumentar su influencia militar y política. Entonces, el imperialismo se sustentó en la creencia de la superioridad de las razas europeas y en la misión de la civilización y de otros pueblos. ¿Cuáles serían sus principales potencias imperialistas? El Reino Unido, que fue un imperio colonial el más extenso de todos, que era controlado por India, parte de África, América del Norte y Australia. Otra principal potencia era Francia, que había desarrollado un vasto imperio en África y en el sudeste de Asiático. Otra principal potencia era Alemania, que tras la guerra se había convertido en una potencia imperialista en rápida expansión. Otra potencia sería Estados Unidos y Japón, que también se habían unido en la competencia por el dominio colonial en diferentes regiones. Y por último, otras potencias serían Bélgica, Italia, Portugal, España, que también tuvieron un papel en la colonización de África y otras zonas. ¿Y cuáles serían las consecuencias? La explotación de recursos, los conflictos y las tensiones y el impacto de las colonias. Que la competencia y la rivalidad entre las potencias imperialistas por el dominio territorial habían aumentado tras las tensiones internacionales, siendo un factor que había contribuido en la Primera Guerra Mundial. Y el dominio colonial también, también había impulsado estructuras políticas y económicas que habían tenido un gran impacto en la sociedad. Y a menudo eso iba afectando negativos a largo plazo.
Entonces, ¿cuáles serían las causas del imperialismo? La economía, la estrategia y la ideología. ¿Y cuáles serían sus principales potencias? El Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Italia, Portugal, España. Doménica, ¿cuál sería una causa del imperialismo? La economía. Muy bien, Ricardo, ¿cuál sería una de las principales potencias imperialistas? Ricardo, ¿Cómo, Miss? ¿cuáles serían una de las principales potencias imperialistas? Mm, mm, Bélgica, Ya, Alemania. ya, muy bien. Nicole, ¿cuál sería otra principal potencia imperialista, aparte de Bélgica y Alemania? Portugal y Estados Unidos. Sí, muy bien. Mayra, ¿cuál sería otra principal potencia? Rusia y Estados Unidos, profe. Rusia. Yo nombré Rusia. Mayra, No. ¿y por qué dices entonces Rusia? Está Francia, está Alemania, está Estados Unidos, está Japón, China. está Bélgica, está Italia, Portugal, España. ¿Y cuál sería una consecuencia del imperialismo? La explotación de recursos. Sí, otra más. La explotación de mano Explotación de obra. económica. Ma- Explotación económica de los territorios. Colonización. La hora. Casi, casi. La explotación de los recursos está bien. La explotación de mano de obra. Sí, también los conflictos y las tensiones también y el impacto de las colonias. ¿Qué pasó en ese impacto de las colonias? Que el dominio colonial había impulsado estructuras políticas y económicas que habían tenido un gran impacto en las sociedades coloniales. Y con la explotación de los recursos, que las potencias explotaron los recursos de los territorios coloniales para su propio beneficio. Y con respecto a los conflictos y las tensiones, que la competencia entre las potencias imperialistas por el dominio territorial habían aumentado tras las tensiones internacionales, siendo un factor que también había contribuido al estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí está entendida hasta ahorita la clase? Sí, Lice. A ver, Nicole. Entonces, ¿qué se te quedó de la clase del día de hoy con respecto al mundo en el siglo XIX y la definición y las características del imperialismo?
Eso te quedó, Nicole. Que el imperialismo es una etapa esencial del desarrollo Sí, muy bien. y de las cinco características que podemos ver también que es el rol decisivo de los monopolios, la búsqueda del capital, la explotación de recursos, la explotación de la mano de obra también de varias personas. Muy bien, Nicole, muchas gracias. Ricardo, Que en el siglo XIX se caracterizan gracias al tema del imperialismo y se manifestó expansión de las potencias más grandes de Europa y América Latina. muy bien, Ricardo. Doménica, Bueno, yo entendí que el imperialismo es, ¿cómo se llama? Una de estas de, o sea, es lo que yo entendí, una de como de lucha y de esfuerzo y que todos los países se unen, es lo que entendí. claro, buscaba obtener materias primas y también crear nuevos mercados. Eh, Mayra, De que se trataba de la economía y de juntar a las otras personas con ellos. sí, también. Bueno, entonces, para el día de mañana me buscan así mismo. Ustedes saben que yo no trabajo usualmente con tarea 2. Los otros docentes sí ponen ahí su tarea 2 con respecto a la clase. Mi tarea 2 usualmente se basa en una pequeña explicación, un concepto que busquen y el día siguiente repasamos del mismo tema del día anterior. ¿Está entendido? Sí, Lice. Sí, Ya, Sí, entonces Liz. me buscan. Sí, mi, Muy bien, entonces me buscan con el tema del mundo en el siglo XIX, el imperialismo. ¿Qué entendemos por el imperialismo? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Ya, Ricardo, me tienes un tema pendiente del día de ayer. ¿Qué investigación me tienes con respecto a Darwin revoluciona la biología? Ricardo, Miss, si no lo tienes no pasa nada, me lo puedes dar mañana. Profe, mañana le doy de ese tema también. Claro, es un pequeño concepto. Ustedes saben que más o menos no se demora, creo que ni un minuto, La dándome un principal pequeño cosa. concepto. Ricardo, no me tienes, ¿verdad? no, me hizo por mañana. Sí, este tema y el tema de hoy. Sí, Se te pero acumularon dos temas. Ya, mis.